Con su venia, Presidenta. Adelante. Congruencia es lo que está detrás de la reforma que hoy estamos discutiendo. Porque la figura de la revocación de mandato está escrita en el gran proyecto de transformación por el que votó la mayoría de la sociedad mexicana. Más de 30 millones de mexicanas y mexicanos votaron por ese gran proyecto en donde está esta figura que hoy estamos discutiendo. Una sociedad que decidió nunca más que unos pocos decidan por todas y por todos. Esa sociedad que decidió que nunca más unos pocos decidan el destino nacional. Los compromisos se cumplen. Por eso hoy la bancada de Morena propone al Congreso que se plasme el derecho del pueblo para decidir si el presidente debe continuar o no. El pueblo, el verdadero titular de la soberanía. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos males y tragedias nacionales si hubiera existido este derecho en el pasado? Hoy preocupa a quienes se empeñaron en negar siempre este derecho, que les vaya mal en las próximas elecciones si el mandato del presidente se somete a consulta a la mitad del sexenio. Pero esa preocupación, ese cálculo político no debe estar por encima de los derechos democráticos de todas y de todos. Ya quedaron atrás esos tiempos. Hoy son los tiempos de la democracia participativa. Recordemos que las fuerzas políticas que hoy se oponen a este cambio son las mismas que incluyeron en la Constitución una fórmula ambigua que sirvió a la Suprema Corte como pretexto. Diputado Palacios, le interrumpo. Diputado Espadas, ¿con qué objeto solicita la palabra? Muy amable, Presidenta, para pedirle de favor si puede preguntar usted al orador si me admite una pregunta. Diputado Palacios, ¿admite la pregunta del diputado Espadas? Con mucho gusto al final de mi intervención. Al final de su intervención. Adelante. Esas fuerzas políticas, las que le dieron el pretexto a la Corte para negar las consultas que habían solicitado miles y miles de ciudadanos, esas mismas fuerzas políticas que recurrieron al fraude electoral para perpetuarse en el poder. Hoy me quiero dirigir a todas aquellas y aquellas personas que caminaron por todo el país, que tocaron puerta por puerta buscando una consulta ciudadana que no se pudo dar por decisión de quienes estaban al frente de las instituciones de este país. Quiero decirles que hoy, que somos gobierno, que tenemos la mayoría, estamos proponiendo eliminar esa fórmula ambigua que pusieron en la Constitución el PAN y el PRI, sus aliados de entonces, para evitar que la gente pudiera decidir. Por eso, la propuesta que hoy discutimos es un acto de congruencia. Nosotros no somos iguales, nosotros no estamos simulando como lo hicieron las otras fuerzas políticas que gobernaron en el pasado. Vamos a profundizar la democracia, vamos a seguir nuestras convicciones, nuestra postura de siempre, esa que nació de las luchas libertarias y democráticas, las luchas de los movimientos sociales, de los movimientos estudiantiles, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Esas luchas que nadie, que ningún partido político puede abrogarse, son las luchas que hoy estamos honrando con esta reforma. En honor a la palabra empeñada en la campaña por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en honor a las ciudadanas y ciudadanos que ofrendaron su vida por las libertades democráticas y por oponerse al autoritarismo, es que vamos a votar a favor de esta reforma. Es cuanto, Presidenta. ¿Desea responder la pregunta al diputado Espadas? Adelante, Presidenta. Adelante, diputado Espadas. Muchísimas gracias, Presidenta. Al señor diputado que ha hablado de congruencia, lo cual es un hecho que de cara a la nación, estoy seguro que con su votación confirmará hoy. Le preguntaría yo, ¿va usted a votar en congruencia con lo que acaba de decir? La revocación de mandato a la mitad, literalmente lo dijo usted, a la mitad del sexenio, que es a los 3 años que se cumplen en diciembre. ¿Va usted a votarlo así en congruencia con lo que acaba de decir o va a ser incongruente? Con gusto le respondo, diputado. Adelante, diputado. Me da Palacios. oportunidad de aclarar que aquí se ha querido confundir y se ha querido desviar el debate. Se ha querido, permítame, yo lo escuché con respeto, le pido lo mismo. Ha querido desviarse la discusión en cosas que no son el fondo. Vamos a votar en congruencia el compromiso, vamos a votar en congruencia por establecer el derecho que negaron al pueblo de México para disponer si sigue o no el presidente de la República. Eso es mi respuesta a su pregunta. Diputado Ernesto Palacios, la diputada Marta Tagle, ¿con qué objeto, diputada? Que le pregunte al orador si me permite hacerle una pregunta. ¿Desea contestar una pregunta de la diputada Tagle? Con mucho gusto, Presidenta. Adelante, diputada Tagle. Diputado, usted ha formulado en su intervención lo que establece prácticamente todos los mecanismos de revocación de mandato en el mundo, que este mecanismo se debe activar concluida la primera mitad de gobierno del mandatario. En ese sentido, quisiera preguntarle si usted estaría dispuesto a que se modificara la propuesta que viene en el dictamen para que la fecha en la que el proceso de revocación de mandato no sea hasta después de haber concluido la primera mitad del mandato, porque así está además en todos los demás países. Y por otra parte, también usted mencionó que las consultas populares fueron rechazadas en el anterior proceso electoral por la Corte. ¿Está usted consciente que los requisitos que se quedaron en este proceso de dictamen son exactamente los mismos? Prácticamente se le pide a los ciudadanos el 1%, que son más de 800,000 firmas, solamente para iniciar la solicitud, y todavía quedará sujeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido estamos en las mismas características que anteriormente. Para dar respuesta al diputado Palacios. Con gusto. Primero, no son los mismos requisitos, sí disminuye el umbral en el dictamen, y creo que lo que estamos nosotros planteando es también lo que ha pedido la gente, que no sea una democracia cara en un país que tiene los índices de pobreza y de marginación. Es un insulto pedir al pueblo de México que avale 2 procesos distintos, así de onerosos, en un periodo de tiempo tan corto. Creo que eso no es lo que pidió la gente, es una democracia efectiva, no onerosa, y es una decisión de Estado la que hoy tenemos que tomar con toda responsabilidad, y no debe de ser en función del cálculo político electoral de la oposición, como debemos de asumirla. Es cuanto, Presidenta. Diputado Palacios, le quieren formular otra pregunta. La diputada Avelina López. Con gusto, Presidenta. Adelante. Diputada Avelina. Diputado, preguntarle, ¿no será un retroceso en la democracia con las reformas que ahorita voy a mencionar que hicieron en el pasado? Justamente viene a mi mente el 6 de julio de 1988,
cuando llega Carlos Salinas de Gortari con aquel gran fraude electoral. En mayo de 1989, los diputados del PRI y el PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, donde traía implícito 250 empresas como Telmex, como Mexicana, de Versión para la Venta. Avelina López. Yo pregunto, ¿no sería esto un retroceso? ¿No sería que esto llevó a la debacle que hoy haya 53 millones de pobres, 60 millones que no tienen hoy qué comer? ¿No sería un retroceso? Para formular la respuesta. Lo que ellos hicieron con su reforma energética, ¿no sería un retroceso? Para formular su respuesta, el diputado Palacios. Con gusto, diputada. Justamente por eso nunca debió de haberse negado el derecho del pueblo, no solo a decidir sobre si continúa o no un presidente, sino a decidir, debió de haberse establecido de siempre el derecho a decidir sobre sus recursos naturales, sobre sus recursos estratégicos. Y hoy, por eso he señalado que estamos votando en un acto de congruencia. Gracias, presidente. Gracias. Ha concluido el diputado Raúl Gracia.